Un texto es la unidad fundamental de la comunicación, el cual es el resultado de unir varias ideas sobre un tema. En un texto podemos contar historias, defender nuestro punto de vista, describir los objetos de nuestro alrededor o explicar nuestro mundo interior. Esta es la función del texto poético, pues sirve como un medio para comunicar las impresiones y percepciones del autor. Texto poético está cargado de un lenguaje metafórico, pues su función consiste en llamar la atención sobre el mensaje, sobre las palabras que se anuncian, con el fin de comunicar belleza. Por lo general, el texto poético adopta la forma de poema. Esto es un escrito compuesto por versos, que a su vez conforman estrofas, las cuales elaboran y desarrollan el tema central del poema. En cuanto a los tipos de textos poéticos, encontramos los romances, los sonetos, la oda, la égloga y el verso libre. Cada uno de ellos tiene diferente estructura en cuanto a la cantidad de sílabas que utiliza cada verso, las rimas y los temas que se trabajan. Sin embargo, también puede hallarse un sentido poético en algunos textos escritos en prosa. El romance es una composición poética de gran extensión que se produjo principalmente en España y en Latinoamérica, y que generalmente está constituida por versos octosílabos con rimas asonantes en los versos pares. Por ejemplo, fragmentos de El nacimiento de Bernardo del Carpio, por la ribera de Arlanza. Bernardo del Carpio cabalga en un caballo morcillo, enjaezado de grana gruesa, lanza en la mano, armado de todas las armas. Toda gente de Burgos le miraba como espantada, porque no se suele amar sino cosas señaladas. Un soneto es una composición poética surgida en Europa en el siglo VIII y sumamente frecuente hasta el siglo XVII, que está formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos, es decir, de 11 sílabas. Por ejemplo, Definiendo el amor, por Francisco de Quevedo. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado, es un descuido que no nos da cuido, es un cobarde con nombre de valiente, es un andar solitario entre la gente, un amar solamente, ser amado. Se denomina oda a una composición poética en verso al subgénero lírico, en que se enmarca caracterizado por un tono elevado, casi de canto, y por abordar una temática religiosa, heroica, amorosa o filosófica, que contiene una reflexión del poeta. Por ejemplo, la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. Fragmento. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo. Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos, allí donde se posa tu ala suave. La égloga. En la literatura, la égloga es un tipo de composición lírica breve, del género bucólico, con gran protagonismo musical, pero generalmente el diálogo o monólogo al modo de una pequeña pieza teatral de un único acto. Por ejemplo, Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. Fragmento. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija de Eliseo. Embrión de Andor, penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos. El verso libre, según el diccionario La Real Academia Española, el verso libre es aquel verso que no está sujeto a la rimanía, metro fijo y determinado. Este tipo de verso también recibe el nombre de verso sujeto y hace referencia a cualquier verso que no tiene ni rima perfecta o consonante. Por ejemplo, verso libre en un poema de Vicente Huidobro.
Sobre la nieve se oye resbalar la noche. La canción caía de los árboles y tras la niebla daban voces de una mirada. Encendí mi cigarro cada vez que abro los labios. La rima consonante. Se repiten todos los sonidos, es decir, las vocales y las consonantes de la última vocal acentuada del verso. Por ejemplo, lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alelí que se pusiese sombrero. Rima sonante. Se repiten solo las vocales de la última vocal acentuada del verso. Por ejemplo, menguas ponen en mi honra, quedas estodian en sí. Traidor me llaman a voces, a vos os toca el mentir. Análisis del texto poético. Para analizar el texto poético es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos. 1. Contexto del autor. ¿Quién escribió el texto? ¿En qué momento histórico? ¿Cuáles fueron las motivaciones que inspiraron la creación del texto? 2. Tema central del poema. Identificar cuál es el eje temático de que se habla en el texto y cómo el autor refleja su mundo interior en la obra. 3. Estructura del texto poético. Esto es cuántas estrofas tiene y cuántas sílabas tiene cada verso. Además, se tiene en cuenta el tipo de rima utilizado, bien sea consonante. Se repiten todas las letras al final del verso, o asonante. Solo se repiten las vocales. 4. Opinión personal. Como lectores, comentamos qué pensamos sobre el texto poético y qué sensaciones despertó en nosotros. Las licencias métricas. Las licencias métricas, así, son los recursos de que el poeta dispone con plena libertad a la hora de componer sus poemas. Las más habituales son las que afectan al número total de sílabas, que es uno de los aspectos más regulados por las directrices de la métrica. Las licencias métricas que pueden aparecer son las siguientes. 1. Sinalefa, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza por vocal. Las dos sílabas se unen en una única sílaba. 2. Sinerés, consiste en la formación de un falso diptongo. 3. Dierés, consiste en la separación en dos sílabas distintas de dos vocales que formaban un diptongo.